mismo. Y en realidad no debería de ser una visión antagónica, sino una visión de cooperación y colaboración, en el sentido de entender precisamente lo que tú mencionabas, la división de los poderes, es decir, cada quien en el ámbito del desarrollo de sus propias competencias, respetando al otro. Y eso es algo, yo sé que ustedes tal vez por falta de conocimiento específico, hoy lo estamos viendo que eso está en la Constitución. Muchas veces uno lo ve en noticias o lo ve en diarios y todo, y no lo ve con esa perspectiva. Pero, por ejemplo, ya no tardarán, yo les diré que al terminar ya las elecciones, que termine la segunda vuelta, el Congreso tiene que empezar ya a discutir el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Y para esa discusión, que la misma Constitución lo mandata, el Ejecutivo tiene que mandarlo 120 días antes de que entre en vigencia. Y el Congreso de la República tiene que aprobarlo por lo menos 30 días antes. Entonces estamos hablando de que el Ejecutivo tiene que mandarlo el 1 de septiembre más tardar, porque son 4 meses antes de la remisión del presupuesto al Congreso. El Congreso, a través de sus comisiones, empieza a citar a las instituciones de gobierno. De pronto algunos lo venden como presiones, así que les van a quitar presupuesto, o a uno les van a poner más, o todo, pero en realidad es un ejercicio también democrático, porque los que están ahí en el Congreso, siempre lo he dicho, les guste o no les guste, son representación del pueblo, se votan por distritos, se votan, entran por el listado nacional, son representantes del pueblo. Entonces lo que hacen es tener esta relación con los organismos del Estado. Es muy interesante cómo Jelinek lo plantea, porque en realidad deberíamos de verlo con esa perspectiva, ¿verdad? De que todos los órganos funcionen en el marco de las atribuciones que tienen cada uno de ellos, ¿verdad? Un poco de eso fue lo que nos quedamos viendo la semana pasada, el viernes. Vamos a terminar este tema de control de los mecanismos de defensa de la Constitución y cómo vemos estos mecanismos de control político, de control social, de control jurídico. La intención al final de la explicación de estas categorías de defensa constitucional, hoy estaríamos terminando la protección constitucional, que la protección son instrumentos de protección del texto. Las garantías ya estaríamos pasando un poquito más al tema procesal. Pero la finalidad es que ustedes, como estudiantes de ciencias jurídicas, porque yo les diría que esto va más un poquito encaminado al estudiante de ciencia jurídica, más que al ejercicio del abogado. Creo que en el ejercicio del abogado vamos a entrar un poquito más a las garantías, porque ese es el tema procesal. Pero que como profesional de las ciencias jurídicas entendamos que hay controles políticos y que no necesariamente, únicamente en una reclamación judicial, nosotros podemos advertir esta protección constitucional. Creo que eso es básico que lo tengamos claro. Esa división que tenemos en estos medios de defensa constitucionales en estas dos categorías, entre la protección constitucional y las garantías constitucionales. La semana pasada le entramos de alguna manera en detalle a la protección económica hacendaria, porque estuvimos hablando del tema de la pureza en el manejo de los fondos. Y digamos que la pureza en el manejo de los fondos no es solo los mecanismos que tiene la misma Constitución para la fiscalización, que de hecho se crea una institución específica. A ver, ¿quién me dice cuál es la institución específica del control de la fiscalización de la hacienda pública? La SAT. ¿Quién dijo eso? Evelyn. Me va a quitar la cámara porque le voy a bajar 5 puntos. Por la cámara y por la respuesta. ¿Quién más, por favor? La Contraloría de Cuentas. La Contraloría de Cuentas. Ahí está. Miremos el artículo 232 constitucional, por favor. ¿Lo tiene Evelyn para que lo lea? Parece que cuando se sienten en la clase tienen que tener ahí su constitución y su ley de amparo. Quien tenga el 232, por favor, que lo lea. Mirna. Ya se me perdió el link, espérame, ahorita voy. 232, ¿verdad?
Así es. Y pongan sus cámaras. Sí, Mirna, por favor. Ok. Dice Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los organismos del Estado. Los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como cualquier persona que reciba fondos del Estado o que hagan colectivas públicas. Colectas. También colectas públicas. Sí. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos. Su organización, funcionamiento y atribuciones serán determinados por la ley. Sí, pónganme ahí al lado del 232, perdón, y vamos, yo les voy a ir dictando algunas normas para que cuando ustedes empiecen derecho administrativo o vayan a su examen privado de la fase pública y quieran hacer su biblioteca de leyes, las vayan encontrando en su constitución. Si quieren ir teniendo esta biblioteca, busquen y compren la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Ahí en el 232 pongan Ley Orgánica Contraloría General de Cuentas, Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. Estas dos normas son básicas. Una es la Ley Orgánica de la Contraloría y la otra es una ley que solo, digamos, ejerce control funcional la Contraloría General de Cuentas a través de las declaraciones juradas patrimoniales que hacen estas auditorías de probidad. Y le sumaría una tercera ley que tiene que ver con la función exclusiva, ojo, exclusiva de la Contraloría General de Cuentas, que es la de presentar demandas en contra de los funcionarios que hayan distraído pecunio público, que es la ley del Tribunal de Cuentas. Fíjense, solo con una institución estamos hablando de 3 leyes que son exclusivas de esa institución. Miren cómo es de interesante este control de entidades del Estado. Cuando hablamos de la pureza en el manejo de los fondos, vamos a ver en el 171, en el literal B, por ejemplo, como disculpe, licenciada, ¿qué dijo la última ley? ¿Cómo se llama? Ley del Tribunal de Cuentas. Ok, gracias. Sí, Suseli Carvajal pidió la palabra. ¿O se le fue la mano? Se le fue, ¿verdad? Porque también Sergio André Torres. ¿Tienen alguna pregunta? Buenas noches, licenciada. Sí, Sí. disculpe, licenciada. Fíjese que yo me quedé atrás en la segunda ley que dijo que apuntáramos en la Constitución. Es la ley de la Contraloría General de Cuentas. Ah, perfecto. La ley de responsabilidad, ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. Muchas gracias, Lina. Y la tercera es la ley del Tribunal de Cuentas. Y vamos a ir sacándolas todas. Yo les podría decir leyes interesantes en el marco del trabajo de la Contraloría General de Cuentas. También está la ley de contrataciones del Estado, la ley de lo contencioso administrativo, pero creo que con estas 3 ahorita tienen suficiente. Vamos con cada artículo que vayamos viendo en la Constitución y de pronto le damos una repasada de cabo a rabo, es decir, artículo por artículo, para que ustedes puedan ir anotando qué leyes se han desarrollado a partir del texto constitucional. Pues si ustedes ven en el artículo 171, en la literal B, vemos dentro de las otras atribuciones del Congreso, la de aprobar, modificar o improbar, a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Es lo interesante de esta literal de un artículo relativo al Congreso. El Ejecutivo deberá enviar el proyecto de presupuesto al Congreso con 120 días antes de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no lo ha aprobado el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso. O sea, esto es lo más interesante. El Congreso no ejecuta fondos públicos, ejecuta sus propios fondos.
que son los que le son asignados para el pago de su personal, de las necesidades administrativas del Congreso. Pero es el órgano constitucionalmente con esta facultad para poder hacer la aprobación del presupuesto que va a regir para todas las entidades del Estado. Y si vemos en el artículo 183, que son las funciones del presidente de la República, en la literal J, si no estoy mal, sí, funciones del presidente, someter anualmente al Congreso para su aprobación con no menos de 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal por medio del ministerio respectivo, ya lo hemos hablado, Ministerio de Finanzas Públicas, el proyecto de presupuesto que contenga en forma programática el detalle de ingresos y egresos del Estado. Si el Congreso no estuviera reunido, deberá celebrar sesiones extraordinarias para conocer el proyecto. Este es un mecanismo también de estudio de la norma constitucional. Ustedes pueden vincular el 171 literal B con el 183 literal J. Estamos hablando del mismo tema. En uno, la obligación del presidente de enviarle al Congreso este presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, y en el otro, la responsabilidad del Congreso como parte de sus atribuciones de al momento de conocer ese presupuesto, entrar a discutirlo, entrar a analizarlo, y les da dentro de estos 120 días, les da un poquito más de tiempo a ellos para poder analizarlo y al menos aprobarlo 30 días antes de que entre en vigencia. Yo recordaba, por ejemplo, en el gobierno de, si no estoy mal, en el gobierno anterior, en el del presidente Morales, creo que los 3 años que a él le tocó que presentar los proyectos de presupuesto no se aprobaron. Siempre estuvo corriendo el presupuesto del año anterior porque no llegaban a consensos y hay que decirlo abiertamente, son consensos políticos. Lo que hay en el Congreso de la República son políticos. Entonces, si ellos no llegan a estos acuerdos, pues simple y sencillamente las normas no pasan. Y eso es el sistema de pesos y contrapesos que se da en las democracias modernas y en los sistemas políticos modernos. Entonces, estuvimos hablando un poquito de este tema del control hacendario y de la pureza en el manejo de los fondos. A eso súmenle ya lo que vimos, el 232. Se crea, de hecho, una institución específica. Y saben que vamos a, no a sumarle, pero a tratar también de cerrar un poquito el tema del control que tiene el Congreso. Porque, por ejemplo, ustedes ven, el Ejecutivo presenta el presupuesto, tuvo que haber hecho su acomodo para que ahí fueran el presupuesto no solo del Ejecutivo, sino de todas las entidades que conforman el Estado. Lo manda al Congreso 120 días antes, el Congreso lo estudia y lo evalúa. Pero además, tiene que conocer cada año el informe sobre la ejecución. Y esa ejecución también presenta un informe el Contralor General de Cuentas. Y el Contralor General de Cuentas se lo tiene que presentar al Congreso. Si ustedes revisan dentro de las funciones del Congreso de la República, que es interesante porque la Constitución plantea, por ejemplo, atribuciones, eso lo tienen en el artículo 165, les da atribuciones específicas en el 170 y les da además otras atribuciones. Hay una particularidad ahí en cómo hace esta división en 3 tipos, ¿verdad? Las atribuciones generales y las atribuciones específicas. Pero lo interesante en las atribuciones, que son las que están en el 165, en el literal F, les dice, elegir a los funcionarios que, de conformidad con la Constitución y la ley, deban ser designados por el Congreso, aceptarles o no la renuncia y elegir a las personas que han de sustituirlo. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, el Contralor General de Cuentas es un funcionario que, a pesar de que pasa por una comisión de postulación, es designado por el Congreso de la República de Guatemala. Entonces, es por eso que se ve tanto esta insistencia en el texto constitucional sobre la figura del Contralor General de Cuentas y básicamente sobre la figura que tiene en cuanto a la rendición de cuentas al Congreso de la República. Y esto es porque su elección, de hecho,
sale de una terna que es remitida por esta comisión de postulación al Congreso de la República. Entonces, ven cómo todos estos funcionarios de control tienen esta diversidad de mecanismos para su designación. Eso también forma parte de esta protección constitucional. Son modelos es un modelo muy interesante el que tiene nuestra Constitución. Dentro de estos medios de defensa, dentro de estas categorías de defensa y siguiendo dentro del marco de la protección constitucional, vimos, por ejemplo, la semana pasada, que dentro de los controles intra e interorgánicos vamos a encontrar diseminados en los distintos poderes del Estado, pues varios de ellos y varios con calidades muy particulares, porque tenemos los que hay adentro de los órganos, que se dan en el desarrollo de su propia administración, y los que tienen estos órganos del Estado para con los otros órganos, que permiten este mecanismo de control y este balance, insisto, de pesos y contrapesos. Ya vamos cuando entremos ya a cómo se diligencia un amparo, vamos a ir viendo ciertos ejemplos que son interesantes. Yo quiero plantearlo, a pesar de que no es tema de las garantías constitucionales, el tema del antejuicio, ver cómo se maneja también esta jurisdicción del antejuicio, porque no todos los funcionarios conocen, es decir, el planteamiento de los antejuicios de cada uno de los funcionarios corresponde a organismos distintos y cómo esto se puede entremezclar con las interposiciones de acciones de amparo. Entonces, por ejemplo, vemos en el procedimiento legislativo, esto algunos me van a decir, licenciada, no está en la presentación que nos mandó, yo se las mando ya con los agregados que tiene de la original, y si no, vayan anotándolo ustedes. Los artículos que van a aparecer ahí, que es para optimización del espacio, todos son constitucionales, porque estamos hablando, pues obviamente, de la defensa constitucional. ¿Quién puede leer el artículo 157? Por lo menos el primer párrafo. Suseli. Suseli había pedido la palabra, pero no puso su cámara. David, dale tú. Ok, con gusto. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Artículo 157, potestad legislativa e integración del Congreso de la República. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo, en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional, para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Hasta ahí continúo. Okay. Ahí dejémosla, es para que miremos, o sea, primero entender que hay un proceso legislativo. No vamos a ver el proceso legislativo porque tampoco esa es materia de la clase, pero obviamente no vamos a tener proceso legislativo en el Ejecutivo, ni vamos a tener proceso legislativo en el Judicial. El procedimiento legislativo es propio del organismo legislativo. Ahí nos desarrolla la Constitución en el artículo 157 cómo se eligen a los diputados. Los diputados se eligen por distrito y se eligen además por listado nacional. Yo recuerdo que hace 2 elecciones, hace 2 periodos electorales, un candidato a diputado, yo le pregunté, ¿va por distrito o va por listado? Y me dice, no sé. Y le pregunto, bueno, pero no, o sea, ¿pero por qué distrito va? Es que no sé cuál es la diferencia. Era candidato a diputado. Hago la aclaración. Yo creo, hoy ustedes ya pueden entender mejor, eso lo van a encontrar no solo en la ley electoral y de partidos políticos, sino su definición básica porque lo desarrolla la ley electoral, la encuentran acá, en la Constitución, en el párrafo 2 del 157. Ahí se los dice, cada uno de los departamentos de Guatemala constituye un distrito electoral. Entonces, ¿cuántos distritos electorales hay? Pues el número de departamentos que hay. Solo le sumamos una diferencia. Y es que el municipio de Guatemala, solo el municipio de Guatemala, forma otro distrito, que es el Distrito Central. ¿Ya? Y esto es única y exclusivamente
por los municipios el municipio de Guatemala forma el Distrito Central, ¿cierto? Y los otros municipios del departamento, el distrito del Departamento de Guatemala. Entonces, tenemos tantos distritos como departamentos. ¿Cuántos departamentos hay en Guatemala? 22. Entonces, ¿cuántos distritos electorales hay? 23. 23. Perfecto. Y ahora ustedes van a poder decirlo así a viva voz ya en el proceso electoral. ¿Por qué? Porque el artículo 157 de la Constitución así lo señala. Son 157 es el artículo y nos señala que cada departamento forma un distrito y solo el municipio de Guatemala, por el tamaño que tiene, forma un distrito particular que se llama Distrito Central. ¿Qué es lo interesante que nos dice también el 157? Que por cada distrito electoral deberá elegirse como mínimo un diputado. Si ustedes ven, el número de diputados no va relacionado a la extensión territorial, va relacionado a la densidad poblacional y se lo señala también la Constitución. Dice, por cada distrito deberá elegirse como mínimo un diputado. La ley establece el número de diputados que corresponde a cada distrito de acuerdo a su población. Un número equivalente al 25% de diputados distritales será electo directamente como diputados por listado nacional. ¿Cuántos diputados conforman el organismo legislativo? Pregunta. 160. 160. Yo me imagino que en algún momento, porque esa es otra discusión que ha habido, sí que son muchos los diputados que deberían de ser menos, es complejo, porque en realidad ellos son la representación del pueblo. Y hay ese número de diputados porque tiene que ver con la densidad poblacional. Yo no recuerdo muy bien, pero en los Estados Unidos que hay Cámara de Representantes y está el Senado, yo recuerdo que entre ambos suman más de 500 y tiene que ver básicamente con la cantidad de población que tienen los Estados Unidos. O sea, los congresos de todo el mundo tienen una fórmula que más allá de que trabajen bien o que tengan una gran producción legislativa, va relacionado a la cantidad de ciudadanos que representan. No se les olvide eso. Nosotros aquí tenemos que estudiar el deber ser. Y si ustedes quieren hacer una crítica del ser, de cómo están funcionando las cosas, yo de verdad los invito a que lo hagan. De eso se trata, de que seamos críticos. Pero esa crítica no tiene que ser criticona, tiene que ser una crítica basada en el conocimiento. Entonces, si estamos con la claridad de que todos los ciudadanos tenemos el derecho de ser representados, entonces no critiquemos la cantidad de diputados. En todo caso, critiquemos su trabajo legislativo o la falta de producción legislativa, o que sería hilar más fino, meternos un poquito más, o critiquemos la calidad de la producción legislativa, porque no es tampoco que saquen leyes, sino que las leyes tengan un sentido de utilidad y de una aplicación social para las necesidades que tiene el país. Entonces, el 157, que es un artículo de verdad fundamental que tenemos que conocer, porque nos habla de cómo se integra el Congreso de la República y por qué se hacen las votaciones, cómo se hacen en el Congreso. Los primeros artículos en cuanto al organismo legislativo es por su periodo de sesiones, cómo se integra la junta directiva. Nosotros no vamos a entrar en detalle con eso les ruego por favor que lo lean para entender cómo se integra el Congreso de la República. Es a partir del artículo en el 171 vemos también que son otras de las atribuciones del Congreso que le señala la Constitución. Corresponde también al Congreso. Yo les puse particularmente la A porque dice decretar, reformar y derogar las leyes. Pero en realidad, si ustedes leen todo el artículo 171, es atingente a la función legislativa. Las otras atribuciones del Congreso que están en ese artículo tienen función directa con el tema legislativo. Aprobar o modificar o improbar la ley del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado,
Decretar impuestos, eso solo lo pueden hacer a través de leyes. Aprobar o improbar el informe de la Contraloría, eso sí se hacen acuerdos internos. Hay una serie de atribuciones que señala el 171, que yo diría el más importante en el tema del proceso legislativo es el 171A. Y luego van a encontrar el artículo 174 al 181, todo en toda la sección tercera de esta, les voy a decir, este es el capítulo, es la sección tercera del capítulo 2 del título cuarto de la Constitución, toda la formación y sanción de ley, que sería el proceso legislativo. Ahí le señala quién tiene iniciativa de ley, nos habla de que las leyes, así sean aprobadas en el Congreso de la República, estas no pueden tergiversar las normas constitucionales. Los mandatos constitucionales deben ser respetados en la emisión de las leyes ordinarias y si no lo hacen son nulas de pleno derecho. Nos hablan también el proceso de la presentación y discusión de las normas, su aprobación, sanción y promulgación y la posibilidad del veto que tiene el presidente de la República. Para conocer a mejor detalle y con absoluta claridad el procedimiento legislativo, tienen que tener, y pónganlo ahí, otra ley que tendrán que conseguir, la ley del Congreso de la República, es la ley orgánica del organismo legislativo. Dice, hoy ya llevamos como 4 leyes, ¿verdad? Y les digo también, con la ley orgánica del organismo legislativo, la ley de servicio civil del organismo legislativo. Disculpe. Sí, yo lo que no mucho miro interés es los diputados que son asignados para el Parlamento. Para el país no veo ningún beneficio, no sé si me equivoco. Yo te podría decir, hagamos debate de ese tema, pero como el Parlamento Centroamericano no está diseñado específicamente en el texto constitucional, lo que habla la Constitución es de que se pueda fomentar la unión centroamericana con los países del Istmo, pues no entra, esto no está dentro de las... No, solo era comentario entonces. Gracias, Lic. Es un órgano interesante, pero si no es parte del desarrollo. Muy bien. Alguien me escribió ahí que tiene problemas porque está lloviendo. Yo no sé si ustedes me escuchan bien a mí, porque también donde yo estoy está lloviendo bastante fuerte. ¿Y se escucha, verdad? Se escucha bien. A veces se queda congelado, pero No se escucha mucho. Bueno, Sí se escucha bien. Espero que vaya bajando la lluvia, si no pongo un micrófono. Bueno, con el tema del refrendo ministerial, ¿quién puede leer el artículo 194, por favor, en las literales C y G? Claudia, dale. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Artículo 194. Funciones del ministro. Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, quien tendrá las siguientes funciones. C y D, dijo. ¿Sí? C. Refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República relacionados con su despacho para que tengan validez. D. Presentar al presidente de la República el plan de trabajo de su ramo y anualmente una memoria de las labores desarrolladas. Era C y G. El G es participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros y suscribir los decretos y acuerdos que el mismo emita. Miren qué interesante el C, porque el C les dice refrendar los decretos. El Ejecutivo en realidad solo emite decretos bajo estados de excepción, que es parte de lo que vamos a ver hoy. En realidad lo que el Ejecutivo emite son acuerdos gubernativos, ¿sí? En esos acuerdos gubernativos, y de hecho también puede emitir reglamentos, lo que le señala al ministro es que él va a firmar todos aquellos decretos que vaya a sancionar el presidente y que tengan que ver con su cartera. Todo aquello que pase por la presidencia y que tenga que ver con su cartera, entonces él lo refrenda. Por eso es que es un control político interorgánico. Porque el que conoce de lo que se va a legislar, y por eso es que refrenda
esos decretos que vienen del Congreso de la República para que luego se sancionen y se publiquen, va a ser el ministro de esa cartera. En ocasiones, cuando se envía al Ejecutivo para firma alguna ley y no se determina quién es el ministro que tiene competencia, porque son leyes de otra materia que no necesariamente tengan que ser competencia de un ministerio, entonces lo firma el ministro de Gobernación. Eso es por disposición de norma que hay otra que tienen que tener. Ya habíamos hablado de la ley orgánica del Congreso. Tienen que tener también la ley del organismo ejecutivo, que ese es el decreto 114/97. Ha tenido algunas reformas desde el 97. ¿Cuántos ministerios tiene el organismo ejecutivo? Son 14. 14, Lita. Para que lo pongan por ahí. Son 14. ¿Y cuántas secretarías? Ahí sí estoy mal informado. Fíjense que es bien, la norma constitucional es bien interesante con el organismo ejecutivo. Hay mucho desconocimiento en ese tema. Que si ustedes ven, en la sección tercera, cuando se habla de los ministros de Estado, iniciando en el artículo 193, ahí lo que se señala, aquí estamos en el capítulo tercero de este título cuarto, en donde se desarrollan las funciones del Ejecutivo. Y dice ministerios. Para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo, habrá los ministerios que la ley establezca, es decir, no les pone un límite. Es necesario que si se quiere la creación de un ministerio, se pase por el Congreso de la República, porque eso tiene que estar regulado en la ley del organismo ejecutivo. Si ustedes leen la ley del organismo ejecutivo, hoy por hoy están ahí señalados 14 ministerios. Creo que los últimos dos fueron el de MIDES, el Ministerio de Desarrollo, y si no estoy mal, el MAGA. Pues en el texto constitucional no tenemos un número. Es particular con el tema de las secretarías. Si ustedes verifican en el artículo 202, no dice más que para ser secretario de Estado se necesitan los mismos requisitos que para ser ministro, y lo que le señala por mandato constitucional son dos secretarías: la Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría Privada de la Presidencia. Ya la ley del organismo ejecutivo señala otras 5. O sea, en total habrían 7. Hay algunas que se les denomina secretarías de presidencia, pero no están contenidas en la ley del organismo ejecutivo. Si las quieren apuntar ahí, las secretarías que no están en el texto constitucional, que ahí solo está la privada y la general, es la Secretaría de Comunicación Social, la Secretaría de Planificación, la Secretaría de Inteligencia Estratégica, si no estoy mal, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva. Hay leyes interesantes que crean otras secretarías, les dan ese rango, digamos, de secretarías de Estado, pero tienen funciones particulares. Solo les voy a mencionar una. Por ejemplo, en la ley PINA, si no estoy mal, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, se crea la Secretaría de Bienestar Social. Entonces, son interesantes porque si bien no están contenidas en la ley del organismo ejecutivo, sí las creó una ley, que es en este caso, pues la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, ahí señala que habrá una secretaría y le da ciertas funciones y la carga particularmente a la Presidencia de la República. Si ustedes leen, por ejemplo, las funciones de la Presidencia, también ahí se señalan algunas atribuciones que son de coordinar con instituciones que creen leyes. Hay leyes que crean secretarías que coordina el vicepresidente. Sí, Mirna. Lick, perdone, estaba revisando y digamos a partir del artículo 8 de la ley del organismo ejecutivo están las secretarías que usted nos mencionó, pero en el 14, digamos, y en el 14 bis, dice Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, y el 14 bis dice Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República. Así es, esa es la SAS.
Ah, ok. Son las 5 que están, si tú quitas la Secretaría General y la Secretaría Privada que están en el 202, vas a encontrar 5 más en la ley del organismo ejecutivo. Porque de hecho te lo señala el 202, el presidente de la República tendrá los secretarios que sean necesarios. Miren la enorme diferencia ahí, porque si nos vamos a los ministros, dice, para el despacho de los negocios del organismo, habrá los ministerios que la ley establezca, o sea, crea estructuras, tiene que crear una estructura para que ejecute despachos de ejecución pública, les da la facultad de crear ministerios, pero en el tema de las secretarías es particular porque no habla de secretarías, habla de secretarios. No, yo les diría la advertencia práctica es porque en la lógica administrativa se maneja que la Secretaría General la que debiese llevar todo el aparato administrativo de los distintos secretarios. Pero bueno, la Constitución solamente regula 2. Y esto es otra cuestión muy interesante, porque como es la Constitución la que le da a estos 2 secretarios atribuciones o requisitos, de ministros, son los únicos 2 secretarios, de hecho, que tienen las mismas preeminencias de un ministro. El secretario general y el secretario privado de la presidencia tienen derecho ante juicio. Pero el secretario de Planificación y el secretario de Inteligencia y el secretario, qué sé yo, de Coordinación Ejecutiva, no tienen las mismas prerrogativas y preeminencias que tiene un ministro. Porque no necesariamente por mandato constitucional tienen los mismos requisitos. Pero eso es parte de la lógica administrativa. ¿Qué es lo interesante? Volvemos a los controles políticos dentro de estos criterios de defensa constitucional. Es que aún y cuando el presidente coordina la política pública, coordina las actividades y atribuciones del organismo ejecutivo, él mismo integra ese gabinete, ninguna de las disposiciones que se emanan para control de los gabinetes de gobierno, y en este caso en particular de los ministerios, se puede llevar si no tiene el refrendo, la firma, la aquiescencia y la voluntad de un ministro. Tan es así que el texto constitucional le dice al ministro, usted es responsable de los actos que usted hace en el ejercicio de su cargo. Y le cuento, aunque usted venga y me diga, es que a mí me lo ordenó el presidente, pues usted es responsable aún, y aunque sea esto ordenado. ¿Quién puede leer el 195? Es en el 195 en el párrafo segundo. No van a leerlo todo, sino... ¿Leo, licenciada? Por favor, Juan. 195. Párrafo segundo. Párrafo segundo. Bueno, los ministros son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución y las leyes, aun en el caso de que obren por orden expresa del presidente. De las decisiones del Consejo de Ministros serán solidariamente responsables los ministros que hubieren concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso. Y esa es otra aclaración y comentario. Por ejemplo, si se requiere una decisión del Consejo de Ministros y de los 14 ministros, que el Consejo lo integra el presidente, el vicepresidente, los 14 ministros y el secretario general, porque es el que da fe pública administrativa. Alguno no está de acuerdo con esa decisión, puede emitir un voto, ya sea disidente o un voto concurrente, y decir, miren, yo no estoy de acuerdo, esta decisión creo que no era la adecuada, y simple y sencillamente emitir esta opinión y hacerla por escrito, y se tiene que hacer constar en el correlativo de los acuerdos que se firman, si fuera de acuerdo o si fuera decreto, y dejar constancia de ese voto adverso, así le señala la Constitución, o voto en contra. Cuando son cuerpos colegiados, los votos se dividen en 2 tipos. O el que disiente, que es decir, mi posición es totalmente contraria a la que están asumiendo, o es un voto que concurre, que eso lo que significa es, estoy de acuerdo con lo que están votando, pero no de manera íntegra. Creo que no debe haber sido ese el procedimiento o no debe haber sido esa la conclusión. Pero en términos generales estoy de acuerdo con la decisión. Esto lo puede hacer también un ministro. Se utiliza mucho más en el aparato judicial, en los tribunales colegiados, que los jueces puedan hacer votos disidentes o votos concurrentes. Pero esto no va
con el voto de todos los demás. Eso lo pueden hacer también los ministros. Hay casos interesantes, lo que pasa es que no se han investigado, pero hay casos interesantes en donde los ministros ya han emitido votos adversos en decisiones del Consejo de Ministros. Entonces, esto de alguna manera, pues genera cierta presión y cierto control por las decisiones que emite uno de los organismos de Estado y por lo tanto constituye también un mecanismo de protección constitucional o de defensa constitucional. Otro de esas... Disculpe que le interrumpa. ¿Sí, Juan? En este caso, póngale que hay 12 ministros, ¿va? Por decir algo. 14. Pero si en los 14, unos, qué sé yo, unos 6 no están de acuerdo. Siempre prevalece ahí la ley que se va. Sí. Así es. Así Muy es. bien, gracias. Mira, y esto es particular, ¿verdad? Porque si tienes 14, recuerda que igual está el presidente y el vicepresidente. Yo no he visto, no, solamente vi un acuerdo gubernativo que tenía 2 votos adversos, pero con ese nivel de personas en contra, no. No. Y vi otro que tenía el voto adverso únicamente del vicepresidente. ¿Sí, Jesús? Buenas noches, licenciada. Y por ejemplo, si fueran 9 que están en contra. Sabes que no he visto así y me imagino que al tener ya una mayoría, pues debería de tomarse una reconsideración de la decisión, porque tiene que ser en consenso, ¿verdad? Gracias, Lick. De nada, Jesús, voy a investigar más esa posibilidad. En cuanto al mecanismo político de la organización del Poder Judicial, ahí van a encontrar casi que en todo el texto constitucional cómo está, que se refiere al organismo judicial, cómo está diseñada la separación tan particular de este poder. ¿Y por qué me atrevo a decirles esta separación tan particular? Porque obviamente aquí lo que tenemos es la administración de justicia. O sea, es absolutamente imprescindible que todos los órganos tengan este entendimiento de la separación de sus atribuciones. Pero en el organismo judicial es bien interesante porque tenemos que advertir también divisiones que hay dentro del mismo organismo, que yo creo que lo vimos la otra vez con la escala que tenemos en la jurisdicción y las competencias de los órganos jurisdiccionales. En el 203, que van a advertir ustedes, la independencia del organismo judicial y la potestad de juzgar. Luego van a ver en el 214 cómo se integra la Corte Suprema de Justicia, que esto es obviamente la cabeza del Poder Judicial, se integra con 13 magistrados, lo vimos la otra vez. 13 magistrados formando 3 cámaras, cada cámara con 4 magistrados. La Cámara, Luis, tiene examen Luis, la Cámara Penal, la Cámara Civil y la Cámara de Amparos y Antejuicios, y el 13º magistrado, por decirlo así, que es el que preside, que no integra Cámara. En el artículo 217, la Corte de Apelaciones y otros tribunales y cómo se distribuyen estas cortes, cómo se eligen también. Recuerden ustedes que los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a las salas de las Cortes de Apelaciones se eligen por medio de comisiones de postulación que hacen un listado que remiten al Congreso de la República y es el Congreso de la República quien en votación de este listado pues designa quiénes son los elegidos para integrar estas salas y la Corte Suprema de Justicia. Ya luego la Corte hace la distribución de cómo quedan asignados estos magistrados en las distintas salas que hay en todo el territorio nacional. Y tenemos también la integración por parte de los jueces menores. Acá en la Constitución, básicamente, vamos a encontrar la división o la designación hasta los magistrados de salas. Y esto es parte también de este poder y de este control político. Del veto presidencial, ya hemos hablado en varias oportunidades, esta potestad que tiene el presidente. Bye, Marvin, que te vayan en tu examen. Que es esta posibilidad que tiene el presidente de no sancionar para su promulgación y publicación un decreto remitido por el Congreso de la República. Esto lo van a encontrar en el artículo 178 constitucional,
Y en el 272, que también conversamos, que es una de las funciones de la Corte de Constitucionalidad, en el caso que este veto que hace el Ejecutivo, ahí sí, el Ejecutivo que tiene que hacer a través de un acuerdo gubernativo en el que se le diga al Congreso que hay un vicio de inconstitucionalidad, pues esto se devuelve y se requiere, para volver a conocerlo, de un dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Yo quisiera, para terminar ya esta parte de la protección constitucional, o al menos hasta el control político, dejarles dos acotaciones en el tema de la interpelación ministerial. Si ustedes verifican en el artículo 165, como parte de las atribuciones del Congreso de la República, en la literal J se señala como atribución del Congreso la de interpelar a los ministros de Estado. Si nos vamos al artículo 166, que ahí están los juegos del texto constitucional, ahí van a encontrar el detalle de la interpelación a ministros. Primero lo da como una atribución del Congreso. Una vez ya ejercida esa atribución, ya un diputado pide a la Junta Directiva del Congreso que va a interpelar a un ministro. Entonces ahí ven ustedes un detalle más pormenorizado, digámoslo así, en el artículo 166. Primero le dice al ministro, usted está obligado a llegar al Congreso para la interpelación, tiene que contestar las preguntas que les hagan. Si alguien pregunta, mire, ¿cuántos diputados? Pues la Constitución lo que dice es las preguntas que le hagan uno o más diputados, con lo cual yo infiero que el requerimiento de interpelación lo puede hacer uno o más diputados, pero sí tienen que hacer el requerimiento a la Junta Directiva del Congreso para que ellos agenden en la agenda que lleva el organismo legislativo la fecha en la que van a interpelar al ministro, que es un proceso, miren, es un proceso de control político intra órganos bien interesante, porque de hecho desde el momento en el que el Congreso le notifica al ministro que va a ser interpelado y le dice, mire, el día tal, que muchas veces no los interpelan ese día porque la agenda se va cumpliendo conforme está diseñada y de pronto los ponen en el último punto y ese día ya no lo interpelan y lo citan a la próxima convocatoria a pleno y así se los llevan. Lo interesante es que una vez se les notifica a los ministros que van a ser interpelados, no pueden salir del país. Y se le hace saber eso, de hecho, a Migración, de que el ministro tal y tal tiene pendiente una interpelación con el Congreso y no pueden salir del territorio nacional. Tienen que contestar estas preguntas que, dicho sea de paso, se les tienen que enviar con antelación para ellos poder prepararse con sus equipos y también pueden ir asistidos por sus equipos de trabajo a estas interpelaciones. La Constitución lo que le señala al diputado es que no puede hacer interpelaciones cuando de lo que quiere indagar es de asuntos diplomáticos o de operaciones que son militares. Esto, de hecho, también es una de las excepciones que encontramos en la publicidad de la función pública. Si son asuntos diplomáticos o son asuntos de seguridad, esto no puede formar parte de la información de acceso público. Hay varias opiniones que la Corte de Constitucionalidad ha dado sobre cómo es que se debe de desarrollar una interpelación, porque las preguntas deben centrarse básicamente a funciones que desempeña este ministro en su cargo. No pueden interpelarlo sobre asuntos de índole personal. Y si en el desarrollo de la interpelación salen otras preguntas, también tienen que dar el chance para que este ministro pueda prepararse. ¿Por qué es interesante este tema de la interpelación y los que siempre toman nota? Esto se le llama, de hecho, juicio político. Porque si de la interpelación los diputados no quedan satisfechos con las preguntas, los diputados pueden pedir una figura política que es muy interesante, la van a encontrar en el segundo párrafo del 166, que se llama voto de falta de confianza. Ese voto de falta de confianza, sí, necesariamente tienen que pedirlo al menos 4 diputados. Y eso es porque, de conformidad con las preguntas que le han hecho y las respuestas que ha dado, pues consideran que no satisfizo
lo que necesitaban conocerse desde el Pleno, y por eso es que plantean su falta de confianza. Y en el artículo 167, lo que van a advertir dentro del trámite legislativo es también pues, la posibilidad de defensa de ese voto de desconfianza. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que si el voto de desconfianza se mantiene, este ministro tiene que dejar el cargo. Entonces, miren qué interesante. Nosotros vemos sistemas políticos como por ejemplo el español, en donde a los ministros los designa el Congreso. Es un sistema muy particular. En el guatemalteco no los designa el Congreso, los designa el presidente. Nosotros votamos por un presidente, una fórmula presidencial, presidente y vicepresidente, pero desconocemos quienes integran sus gabinetes. Y lo interesante es que en ese control político los diputados pueden empezar a interpelar a un ministro por su gestión ministerial y de considerar que no está actuando de conformidad con su cartera, pues pedir este voto de falta de confianza, y dependiendo de la trascendencia que esto tenga, de la posición que asume el Ejecutivo, y si ellos reclaman por ese voto de desconfianza, pues deberán de dejar el cargo. En el artículo, eso está 166, 67 y 68. Y en el artículo 199, lo que van a encontrar, porque ya nos pasamos al Ejecutivo, es la norma que le señala a los ministros que tienen obligación de comparecer a las interpelaciones. O sea, los ministros tienen la obligación de presentarse al Congreso con el objeto de contestar las interpelaciones que se les formulen. Y con esto quiero terminar esta parte y hacer esta acotación final. El Congreso de la República tiene esta facultad de ejercer este juicio político, así se le denomina a esta interpelación. Pero eso no quiere decir que no puedan citar a otros funcionarios. No quiero que nos perdamos. Interpelan a ministros únicamente. La Constitución no dice que se pueda interpelar a un secretario. La Constitución no dice que se pueda interpelar al Contralor General de Cuentas, ni que se pueda interpelar al fiscal general, o mucho menos a los jueces. Solamente se puede interpelar a un ministro. Pero el artículo 168 sí nos señala, y no sé quién pueda por ahí leer el párrafo 2, para que vean lo que nos indica el artículo 168. Por favor, Sergio. Con mucho gusto, licenciada. Artículo 168, párrafo 2. Todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir e informar al Congreso cuando sus comisiones o bloques legislativos lo consideren necesario. Así es, pero no tiene el efecto de una interpelación. ¿Ok? Si ustedes ven el 167, lo que nos señala es la interpelación de ministros. En el 160, ese es el 166, en el 167 nos señala los efectos, y en el 168 hay otra figura muy interesante, que es la invitación. No es un juicio político. Lo que hago es, bueno, yo voy a discutir hoy, resulta ser que la Universidad de San Carlos me presentó una iniciativa de ley. Esa iniciativa de ley tiene que ver, y les estoy hablando de algo que he oído por ahí, tiene que ver con que los estudiantes que están en EPC de la carrera de Trabajo Social, me parece, ingresen directamente al Ministerio de Desarrollo para trabajar en las comunidades, qué sé yo, y eso lo queremos hacer en una ley. Entonces queremos que venga el ministro de Desarrollo. Entonces que venga, que platique con nosotros, que analicemos la viabilidad de esta ley. Esto lo puede hacer una comisión legislativa, lo puede hacer un bloque legislativo, o lo puede hacer incluso el Pleno, pero no tiene efectos de interpelación. Esas son citas para comisiones de trabajo. Y lo pueden hacer tanto los ministros, que se concentra mucho en la función ministerial, pero no se vayan a perder ustedes, porque el artículo 168 nos señala que de hecho el Congreso de la República puede citar a cualquier funcionario o empleado público y está obligado
a llegar. Hay consideraciones muy particulares, no las vamos a discutir ahora porque si la clase se nos va a hacer de 10 horas, con los entes autónomos. ¿Sí? Disculpe, licenciada, que lo interrumpa. Nuevamente, me recuerdo que este ministro Benito, recuerdo usted que lo asignó Jimmy Morales. Ajá. El que hizo el famoso libramiento de Chimaltenango, ¿va? Sí, tengo un claro. Él fue interpelado, pero a un principio no quería presentarse, ¿verdad? Y se puso un montón de excusas por los clavos que tenía, ¿va? Más o menos solo para hacerla. Tiene que a veces se niegan a presentarse también, ¿va? Sí, pero eso es una obligación constitucional. O sea, tú no puedes decir una obligación constitucional. Ellos tienen que llegar y si no estarían en un desacato ahí. Sí, licenciada, disculpe una pregunta. La diferencia básica entre una interpelación y cuando citan a algún funcionario es solo que no lo pueden despedir del cargo. No hay voto de desconfianza. La interpelación es básicamente un juicio político. Y además es quienes pueden ser interpelados, ¿sí? Solo puede ser interpelado un ministro. A citación no. A citación puede ser cualquier funcionario público. Ah, ya. Es que lo que no me queda muy claro es como el efecto, porque a los ministros se les interpela, pero al final se les puede destituir del cargo. Ellos pueden pedir que se les destituya, así es. Ajá, sí hay una considerable cantidad de diputados que pues así lo sugieren, ¿verdad? Y en cambio, cuando citan a los funcionarios o empleados públicos, aunque no estén de acuerdo o algo, no llegan al final ellos podrían pedirlo, pero no tiene el mismo efecto. No lo tiene. Pero no, sí, en algún momento los pueden destituir si en algún momento encuentran cosas anómalas. Pero no lo puede hacer el diputado, lo tendría que hacer el ente. Lo que la Constitución te dice es si 4 diputados piden el voto de falta de confianza, se lo van a hacer saber al presidente de la República. El presidente de la República puede evaluarlo y decir, mire, este funcionario es muy importante, es conveniente para mi gestión y yo la verdad es que no lo voy a despedir y el funcionario tiene que recurrir al Congreso y decirle, mire, considere este voto de falta de confianza y ya habrá un pronunciamiento del Congreso y ellos decir si lo sostienen o no. Y si lo sostienen, hay que separarlo del cargo. Por eso se llama juicio político, porque se entabla casi que un juicio. En el tema de los demás funcionarios, y si ustedes buscan de verdad en el portal del Congreso y en los portales de información pública y en sus redes y todo, cuando citan a los funcionarios, no, hombre, se pone la cosa tensa. No son interpelados, ¿saben? Porque han sido citados a comisiones de trabajo. Y muchas veces dicen los diputados, yo voy a pedir que lo destituyan porque usted no hace bien su trabajo, yo voy a pedir que lo pueden pedir, pero no es un efecto directo de la citación como sí lo es de la interpelación. Sí y solo sí, 4 diputados pidieron el voto de desconfianza. Yo creo que esa es básicamente la diferencia. Yo, Celi, me parece que había adelantado la mano. Gracias, licenciada. ¿Sí? Sí, licenciada, buenas noches. Estaba leyendo el segundo párrafo del 168 y me surge una duda. ¿Individualmente un diputado puede citar a cualquier funcionario o empleado público o tiene que ser, así como dice acá, el bloque legislativo? Tiene que ser una comisión o un bloque legislativo. Gracias. De hecho, muchas veces citan y hay funcionarios que van, porque son cuestiones de cartera. Pero es muy interesante. Eso te tienes que ir a la ley del organismo legislativo, la ley orgánica del organismo legislativo. Porque de hecho, cada vez que un funcionario comparece a una comisión o a un bloque legislativo, se le toma juramento. Para que todo lo que diga, si comete alguna falsedad, si dice cosas que no son ciertas, se le pueda deducir responsabilidad. Pero un diputado que no lo hace a través de su comisión o su bloque legislativo no puede tomar juramento. Entonces, los efectos de esa citación son particulares. Eso lo vas a encontrar en más detalle en la ley del organismo ejecutivo, pero el funcionario no está, el organismo legislativo, el funcionario no está obligado si la citación no viene de una comisión de trabajo o de un bloque legislativo. Y si entendemos la diferencia, ¿verdad?, entre comisión y bloque. Jorge Eduardo. No, licenciada, yo no, licenciada, si me pudiera explicar. Vamos a ver, ¿qué duda tiene Jorge Eduardo? Sí, una pregunta, si el diputado es independiente, no tiene bancada.
no puede hacer esa citación. No puede hacerlo. No, y ojo, no es Leila la que lo dice, es el artículo 168, párrafo segundo de la Constitución Política. Están obligados a acudir cuando el Congreso, estamos hablando del Pleno, sus comisiones o sus bloques lo citan. La diferencia entre una comisión y un bloque es que el Congreso, cuando está integrado, por todos, pues conforman el Pleno. Pero la ley del organismo legislativo también señala que al interno del Congreso hay comisiones de trabajo, que son las que estudian las iniciativas de ley y son las que estudian también cómo el Ejecutivo ejerce su función. Entonces, ustedes van a tener comisión de energía y minas, comisión de salud, comisión de trabajo, comisión de relaciones exteriores, comisión de puntos constitucionales, comisión de finanzas y moneda. Y esas comisiones se distribuyen al inicio de cada periodo legislativo, luego de que se elige a la junta directiva. Entonces puede ser, por ejemplo, que la comisión de trabajo quiere hacer algunas modificaciones en una ley y requiere la participación de funcionarios en general. Va a citar al ministro de Trabajo, por ejemplo, pero cree que también tiene que estar la directora de la Oficina Nacional de Servicio Civil, cita a la directora de la UNSEC. ¿Quién lo va a hacer? Pues la Comisión de Trabajo, que está a cargo de ese punto que se va a discutir en el Congreso. Ahora, los bloques legislativos los conforman las bancadas políticas que están representadas en el Congreso de la República. Entonces, te puede citar el bloque legislativo de la Unidad Nacional de la Esperanza, por ejemplo, te puede citar el bloque, no sé, la verdad es que no recuerdo cuántos partidos quedaron, y esas citaciones las hacen por bloques legislativos. Esa es la diferencia entre comisión y bloque. Las comisiones ya están establecidas en la ley del organismo legislativo. De hecho, hablan de comisiones específicas. Puede hacer que se requiera la creación de una comisión específica por una necesidad específica que tenga el Congreso, en tanto que los bloques van a depender de la representación política que se tenga en el Congreso. Pero esa es básicamente la diferencia. Eso, sí, no, ojo, no va a ser materia de examen. Nosotros nos quedamos con estas categorías de defensa constitucional, pero ténganlo presente. Ahí tienen que tener su ley del organismo legislativo, su ley del organismo judicial y su ley del organismo ejecutivo. Por eso les digo, es bien importante que las tengan separadas, pero juntas a su constitución. Y a cada una de esas tres, su ley de servicio civil. Y de hecho, en el tema del organismo judicial, la ley de la carrera judicial también, que ha tenido una serie de modificaciones y de inconstitucionalidades, pero que también es importante que ustedes las tengan. Eso tendríamos básicamente en el tema de la protección constitucional, en cuanto a estos que hemos estado discutiendo, de los controles intraorgánicos como parte de los controles políticos. Lo que hemos hablado en la noche de hoy sobre su contenido en el texto constitucional. Y nos quedan los medios de defensa o las categorías de defensa de protección relativa a la protección social y los estrictamente jurídicos. En los sociales, la verdad, no le vamos a entrar tanto. Yo creo que hay, de hecho, una materia específica sobre derecho electoral. Pero básicamente lo que tenemos ahí, lo que ustedes están viendo hoy por hoy en el evento electoral, y es la participación política. ¿Dónde lo encontramos en el texto constitucional? La verdad que un desarrollo profuso, no lo van a encontrar en la Constitución. La Constitución divide estos apartados bajo la denominación de regímenes o régimen. Y de hecho empieza con el primer régimen, que es el político electoral. Eso lo van a ver ustedes en el título quinto. Y el primer artículo del título quinto, en su capítulo primero, es el del régimen político electoral, y es la libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. Para esto, ¿qué ley es indispensable? La ley de rango constitucional, que es la ley electoral, y de partidos políticos. Con esto también es bien importante que entendamos que las organizaciones políticas son instituciones de derecho público. Si se van a la ley electoral, ahí está todo el detalle de cómo se conforma una entidad política. Empiezan desde sus comités, los básicos para poder generar toda su organización a nivel nacional. De hecho, tienen que tener representación en todo el territorio nacional, tienen que tener un límite mínimo de afiliados,
Tienen que tener ciertos órganos internos también, que son requisitos mínimos. Tienen que tener un órgano fiscalizador, un órgano interno, que es un tribunal de honor, si no estoy mal. Tienen que tener a su comité ejecutivo nacional y se requiere, de hecho, a través de la ley electoral, que este comité ejecutivo tenga representación de todas las entidades que conforman a este partido político. Tienen que tener organización municipal, organización departamental. O sea, no son simples instituciones de derecho público, son instituciones complejas que tienen una serie de requisitos y todo lo atingente a la materia electoral, la misma norma constitucional también se lo otorga como parte de sus funciones y atribuciones al Tribunal Supremo Electoral. Así que, por favor, yo les ruego que tengan ahí también esa norma. No vamos a entrar en detalle de la ley electoral y de partidos políticos porque no es materia del curso, pero esto es parte de los controles sociales. Básicamente, la participación política ciudadana, sin inhibir. Perdón, licenciada, solo con una consultita. Estaba viendo que dentro de la protección constitucional están lo político, económico y hacendario, sociales y jurídicos. Vamos por los sociales. Pero me llama un poquito la atención que en económicos y hacendarios, como a grosso modo, ¿a qué se refiere o cómo es que tiene esa protección? Fue lo que vimos la clase pasada en cuanto al diseño, incorporación, remisión, discusión y aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Ya. Okay, básicamente. Es que no había asociado yo lo que habíamos visto con aquí directamente a eso se refiere a lo económico y hacendario. Así es. Y en el tema de la protección constitucional, desde los aspectos sociales, el régimen electoral y de partidos políticos, no olviden, nuestra constitución se llama Constitución Política de la República de Guatemala, y por eso es que tiene también este diseño sobre las organizaciones políticas, o por lo menos esta norma básica que nos remite a esta ley específica. ¿Y qué nos dice el 223? El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. Solo tendrán las limitaciones de esta Constitución y las que la ley determine, ¿verdad? Entonces, tienen que tener su ley electoral y de partidos políticos. Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, las organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y el proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia. Y aquí que encontramos también la prohibición de que se haga campaña desde los organismos del Estado una vez se ha convocado a elecciones. Los funcionarios municipales y los funcionarios del Ejecutivo tienen esa prohibición. Otro de los mecanismos que para mí es uno de los más interesantes que tiene nuestra Constitución, para los que estudiaron el semestre pasado, que creo que son la mayoría, que hicieron el trabajo leyendo constituciones de América, saben que no tenemos el mismo diseño constitucional y eso es lo que hace tan particular esta pluralidad jurídica constitucional que tenemos en América. Y el sistema nuestro tiene estas connotaciones particulares en cuanto a sus mecanismos de reforma. Entonces, de hecho, la rigidez constitucional que viene como parte de cuáles son los mecanismos de reforma constituye una de esas categorías de defensa constitucional. Las vamos a ver cuáles son estos tres mecanismos de reforma que tiene la Constitución. Esto es lo que ya hemos estado hablando en cuanto a la protección política, la protección jurídica, la protección económica y la protección social. Yo creo que es más fácil de irlos entendiendo si los vemos en cuadros. Eso nos permite un análisis como a nivel de panel, así que por eso les digo que traten de imprimir sus presentaciones. Ahora, pasándonos y teniendo estos dos puntos de análisis de los mecanismos de defensa, vimos ya los instrumentos, que son estos políticos, sociales, hacendarios, jurídicos. Ahora vamos a analizar cuáles son las garantías constitucionales que permiten esta defensa del orden constitucional. Pues básicamente nuestra Constitución diseña por decirlo de alguna manera, tres procedimientos. Regula la exhibición personal, que está en el capítulo 1, artículo 263, y en el artículo 82 de la Ley de Amparo. Regula también, aquí estamos en el título 6 de la Constitución. Este título, de hecho, se denomina Garantías
constitucionales y defensa del orden constitucional. Entonces, ¿cómo empieza este título? Empieza con la exhibición personal. Luego, señala como una garantía constitucional, que obviamente también tiene un procedimiento, a la acción de amparo. Y luego pasamos a la inconstitucionalidad de las leyes, tanto en casos concretos como de las leyes en carácter general. Y estos tres requieren de un procedimiento específico y de una competencia específica. Que no se vayan a asustar, vamos a ver uno por uno. Luego de la designación de estas tres garantías constitucionales que tienen carácter procesal, porque la tiene que conocer un juez, tenemos también la creación y reconocimiento de tres, por decirlo también, instituciones. Yo diría las dos primeras, la primera y la tercera son instituciones. Se crea por primera vez en la historia constitucional del país, con la Constitución de 1985, la Corte de Constitucionalidad, y así quiero que lo tengan claro, la Corte no forma parte del organismo judicial, está fuera de este organismo de Estado. ¿Por qué? Porque está concedida constitucionalmente como una garantía constitucional. Entonces, al conocer circunstancias que puede resolver el organismo judicial, no podría estar inmersa en este organismo. Se crea también, que esta es una comisión que sí o sí tiene que existir en el Congreso de la República, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Esta comisión es muy particular, de hecho, es un órgano como el TC, ya me vas a desarrollar mejor tu pregunta. Porque la Comisión de Derechos Humanos del Congreso es, si no estoy mal, la única comisión que requiere de un representante de cada partido político representado en el Congreso de la República. Habrán comisiones que por las designaciones que se hagan al inicio del periodo legislativo no estén constituidas por todos los partidos políticos, pero la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, sí, por disposición de ley, tiene que tener a un diputado de cada grupo parlamentario reconocido en el Congreso de la República. Entonces, es bien interesante la integración de esta Comisión de Derechos Humanos. Y tenemos también al Procurador de los Derechos Humanos, que ustedes ya lo sabían, pero es un comisionado del Congreso de la República. Y de hecho le tiene que rendir informes al Congreso y a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Ellos son los que le aprueban, de hecho, a esta comisión, el presupuesto de la Procuraduría de Derechos Humanos. Ahí tenemos otra ley que es necesario que tengan, que es la ley del Procurador de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, para que la puedan tener también en toda esta integración de las normas de tipo constitucional o de reconocimiento constitucional. Yo no quiero que se vayan a perder en esto, porque también es importante que ustedes vayan manejando el lenguaje jurídico, y en este tema en particular, lenguaje jurídico constitucional. Cuando hablamos de garantías constitucionales, que se vayan a perder con lo que muchas veces se maneja en cuanto a garantías fundamentales. Porque se utiliza, ya para los que están como más doxos, en señalar garantías fundamentales, así se les denomina, a los derechos fundamentales, que son los derechos que están reconocidos en la Constitución, pero se utiliza como un sinónimo. En realidad son derechos fundamentales los que reconoce la Constitución. Y por otro lado, y ustedes ya lo vieron, si toman ahí su Constitución, a partir del artículo 263, si la norma es clara y taxativa al nominar ese título como garantías constitucionales. Entonces, si de pronto ustedes escuchan por ahí que digan garantías fundamentales, pues nos estamos refiriendo a todos estos derechos fundamentales que reconoce la Constitución. Hay nada más un artículo, si no estoy mal, en donde sí se habla de manera particular sobre derecho fundamental, que es el artículo
93, que habla sobre la salud. Voy a leer rápido, dice, derecho a la salud. El goce de la salud es derecho fundamental del ser humano sin discriminación alguna. Pero dentro de los derechos humanos individuales y derechos sociales, contiene nuestra Constitución, no van a encontrar ningún otro que tenga esta denominación de fundamental. Lo van a encontrar únicamente en el artículo 93. Pero cuando alguien les diga, miren, las garantías fundamentales, en realidad lo que se están refiriendo son a los derechos fundamentales que están reconocidos en los derechos humanos, tanto individuales como sociales. No los vayamos a confundir con los que están contenidos en el título sexto de la Constitución, que esas son garantías constitucionales y defensa del órgano constitucional, del orden constitucional, que como ya les dije recién, los vamos a dividir en estos tres mecanismos procesales, que va a ser exhibición personal, amparo e inconstitucionalidad de leyes. Y en estas tres instituciones novedosas en nuestro sistema constitucional, datan de nuestra última Constitución, que es la Corte de Constitucionalidad, el Procurador de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Vamos a ir viendo esas pasito a pasito. En realidad, el curso de Derecho Procesal Constitucional se refiere a estas, a las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Vamos a ver a la exhibición personal, que es un trámite en realidad bastante sencillo y que tiene un sentido directo a defender la garantía no solo de la vida, sino de la libertad de las personas. Y es cuando creemos que una persona está siendo ilegalmente privada de su libertad o que pueda estar en riesgo. Y lo que queremos es que un juez se apersone en el lugar en el que está para constatar que no se encuentra sufriendo ni de una privación ilegal y aún incluso sufriendo de una privación de su libertad, no ilegal, sino legalmente decretada, no esté sufriendo ningún tipo de vejamen. Vamos a ver también el amparo, y con el amparo que tiene carácter preventivo, el amparo que tiene carácter reparador. Vamos a analizar también la inconstitucionalidad de las leyes, tanto de carácter general, y en el tema general, si es una inconstitucionalidad parcial de una ley o si es una inconstitucionalidad total de esa ley, para analizar sus efectos y cómo se realizan sus planteamientos. Vamos a ver también la inconstitucionalidad en casos concretos, que esto ya sube un poquito más el nivel de complejidad, por la forma en la que lo podemos presentar, porque eso es en juicios directos que se están ventilando. Podemos discutirlo como una acción, podemos discutirlo como una excepción o podemos plantearlo como un incidente. Insisto, esto es tal vez la parte más compleja, es de lo último que vamos a ver en el desarrollo del curso. Y tal vez no tiene una naturaleza procesal, ahí no vamos a ver un procedimiento, pero sí vamos a estudiar las particularidades de la Corte de Constitucionalidad, de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y del Procurador de Derechos Humanos. Y con la Corte en particular, estas funciones, que las vamos a ver diseminadas en todo el texto constitucional, de opiniones consultivas, opiniones en general y dictámenes. Esto además de su función jurisdiccional. Si lo apuntan, está perfecto para mí, pero igual creo que les va a ser mucho más práctico que puedan imprimir esta presentación. Yo creo que es más sano si la imprimen para estar escribiendo en ella. Esto les permite a ustedes incluso ver con más detalle cuestiones que ustedes escuchan en la clase. Vamos a terminar hoy con esta parte de la reforma constitucional. Yo creo que si nos da tiempo, es algo que también hemos discutido o que vimos en parte en el semestre pasado. Cuando hablamos de una reforma, no es más de un cambio o de una incorporación que se haga a las normas de ese rango, ¿verdad? Ya sea a sus instituciones, a los derechos o a las garantías que reconoce este texto constitucional, e insisto también a normas que tienen esta jerarquía.
acá en Guatemala se han dado varios procesos de modificación de normas de rango constitucional. El procedimiento no es el mismo, pero también tiene esta naturaleza de rigidez, entonces lo vamos a incluir también como este mecanismo de resguardo. ¿Y cuál es la finalidad de estas reformas? Pues básicamente adaptar los textos constitucionales a la realidad social, ¿verdad? Para irles dando la legitimación que requieren estas normas supremas que tenemos en los distintos países. ¿Cómo podemos dividirlas? Pues la doctrina habla de reformas innovadoras, porque ahí se están introduciendo figuras nuevas, o en todo caso se están suprimiendo y dejan de existir en el texto constitucional. Nos habla también de reformas actualizadoras, que lo que busca pues es reformar o remozar de alguna manera el carácter que tienen ciertas instituciones. Yo les diría que más o menos por ahí estarían las que tuvo la Constitución de Guatemala en 1993. Están las actualizadoras, que lo que buscan es hacer ya que este texto esté mejor planteado en estos cambios sociales, porque hay una realidad distinta. Yo también diría que por ahí están las reformas que nosotros tuvimos en el texto constitucional del 93. Pensaría que son más ad hoc estos planteamientos doctrinarios a las reformas que han tenido, por ejemplo, la ley electoral y de partidos políticos. La última reforma que fue, si no estoy mal, del 2015-2016, tenía mucho este sentido de innovar, de explicar ciertas instituciones que tiene esta ley electoral. Yo creo que de las 4 leyes de rango constitucional es la que más modificaciones ha tenido. Entonces ahí podemos ver un poquito más el sentido de estas modificaciones de textos de rango constitucional. Insisto con esto, nuestra constitución política vigente el 14 de enero de 1986 solamente ha tenido un proceso de reforma. No tocamos el apartado dogmático, únicamente el apartado orgánico de la Constitución, y fue básicamente para darle un mejor sentido a ciertas instituciones y a la temporalidad del ejercicio de las funciones en dichas instituciones. En Guatemala tenemos 3 mecanismos, o 2 mecanismos sería, de modificación del texto constitucional. No estamos hablando de las normas de rango constitucional. Las normas de rango constitucional, para su modificación, para los que toman nota, esto está contenido en el artículo 175 constitucional, en el párrafo 2. La Constitución señala, las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma básicamente de 2 temas. El voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, y para votarlo, para presentarlo al Pleno, requieren previo el dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Si esas reformas no tienen el dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad, no pueden ser presentadas al Pleno. Artículo 175, párrafo 2. Y de hecho, si en la discusión de Pleno uno de los artículos que se quieren votar tiene modificaciones de curul o alguna bancada hace alguna propuesta de modificación, no se puede conocer sin antes remitirse a la Corte de Constitucionalidad para que tenga opinión favorable. No es opinión a secas, es opinión favorable. Eso está en el artículo 123 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Eso es para normas de rango constitucional. Si ustedes se dan cuenta, no es tan complejo. 2/3 partes del total de diputados al Congreso deben aprobarlo, y antes de someterse a discusión del Pleno tienen que tener un voto favorable de la Corte de Constitucionalidad. Obviamente tiene que tener de previo una discusión de la comisión que quiere hacer el planteamiento. Ahora, si nos vamos a la Constitución, este es otro tema. Porque en la Constitución, si queremos reformar el título 2 de la Constitución, del artículo 3 al artículo 46, que se refiere a los derechos humanos, ahí sí necesitamos de un proceso mucho más complicado, porque requerimos de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
Primero tenemos que planteárselo al Congreso de la República, señalarle, el Congreso tendría que aprobar los puntos que se van a discutir para reforma, plantearle al Tribunal Supremo Electoral la convocatoria para la elección de una Asamblea Nacional Constituyente. En el decreto que haría la convocatoria para remitir al Tribunal Supremo Electoral se tiene que señalar cuáles son los artículos que esa Asamblea Nacional Constituyente debería de discutir, y una vez integrada esta Asamblea Nacional Constituyente, pues llevar a cabo esta discusión para la posibilidad de esta reforma. Aquí hay otro tema particular. Este apartado específico de la Constitución tiene un título que se dedica a esta temática, es el título 7º de la Constitución, que se denomina Reforma Constitucional. De hecho, nos señala también quienes tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución, que no son los mismos que tienen iniciativa legislativa, es decir, iniciativa para plantear leyes. Aquí es iniciativa para reformar el texto constitucional. Es el presidente de la República en Consejo de Ministros, 10 o más diputados del Congreso de la República, 10 o más en el Congreso. Para cualquier ley es con un diputado basta, pero para una reforma necesitamos 10. La Corte de Constitucionalidad y el pueblo, pero con una petición que tienen que hacer por lo menos 5,000 ciudadanos que estén debidamente empadronados. O sea, tienen que estar con su registro ante el Tribunal Supremo Electoral. Y de ahí va a depender, esos son los que tenemos con iniciativa de ley. Y dependiendo de qué artículos son los que se plantean para reforma, pues tendremos que ver los dos mecanismos. Si lo que planteamos para reforma son los artículos contenidos del 3 al 46, pues el artículo 278 nos señala cuál es el procedimiento, que es a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Si los artículos que queremos reformar son los que se relacionan con el apartado orgánico de la Constitución y los no contenidos del 3 al 49, pues entonces se hace a través del mecanismo de la consulta popular, pero pasan por el Congreso de la República. El Congreso de la República analiza esta propuesta, tiene que tener el voto favorable también de 2/3 partes del total de diputados, y ese decreto, para poder entrar en vigencia, tiene que ser ratificado mediante consulta popular. Es decir, también se le envía al Tribunal Supremo Electoral para que el Tribunal Supremo Electoral convoque al pueblo para votar. Miren la diferencia. Cuando vamos a modificar derechos humanos, derechos individuales dentro del catálogo de los derechos humanos del 3 al 46, el pueblo delega a sus diputados a la Asamblea Nacional Constituyente para que ellos discutan esa reforma. Pero si los que vamos a modificar no son artículos de los relativos a derechos humanos, entonces permitimos que aquellos por quienes ya votamos al Congreso hagan esa propuesta de modificación. Pero antes de que entre en vigencia, el mismo pueblo que los eligió vota si está de acuerdo con esa reforma constitucional. Esa es la que se regula en el artículo 280, las que realiza el Congreso de la República, pero que requieren de consulta popular. Esto es, les diría en resumen, el razonamiento del por qué es tan complicado y particular que en Guatemala pasen reformas constitucionales, porque los mecanismos no son tan simples. Y si alguien les dijo es que hay 3 mecanismos de reforma, en realidad son 2. El tercero que generalmente utilizan es el decir, bueno, y los artículos que no son reformables, por lo tanto, no es una reforma, que son los que están contenidos en el artículo 281, el que se relaciona al Estado de Guatemala, a la soberanía, a las facultades para desconocer al presidente, las prohibiciones para optar al cargo y la prohibición de reelección. Yo creo que les hacía referencia el otro día y con esto termino. Constituciones como por ejemplo la de México, que con 134 artículos, nosotros tenemos poquito, el doble de esa cantidad,
han tenido 708 modificaciones su texto constitucional. Solo, si no estoy mal, 22 artículos no han tenido reforma, pero tiene más de 700 reformas. ¿Por qué? Por los mecanismos. Cómo se puede llevar el proceso de reforma en México. Entonces, esto hace que estos textos sean tan particulares. Guatemala, es cierto, la Constitución de México data de 1917, pero no es ni por asomo la Constitución de Querétaro que se aprobó en 1917. La nuestra, a pesar de su escaso tiempo que tiene de estar vigente, pues es una Constitución que ha logrado mantener toda la voluntad política que en ese momento se plasmó. Yo creo que terminamos aquí ya esta parte de la defensa constitucional. Nos vamos a quedar solo para que le demos un paneo a los estados de excepción el viernes. Y por favor, el viernes sí quiero preguntas ahí de parte de ustedes porque vamos a empezar ya con el proceso de amparo. Vamos a ver las generalidades del proceso de amparo. Quiero plantearles casos prácticos de los más básicos para que podamos entender en términos prácticos qué es un proceso de amparo. Les agradezco su tiempo y nos vemos el viernes. Gracias, Linda. Gracias, Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches.